Hola, hola, bendiciones. Les habla su amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés. Y hoy quiero cumplir un anuncio de hace unos días ya sobre una prédica, un estudio, una reflexión sobre el verdadero ministerio apostólico. Quizá usted va a escuchar por aquí el ladrido de un perro, va a escuchar la voz de un vecino, quizá usted va a escuchar una persona llamando a otra. Estamos en Cuba y no tenemos los recursos ni los medios sofisticados que tienen otros canales, pero tampoco por eso vamos a dejar de predicar, de compartir la palabra de Dios. A los que siguen este canal, cambiamos el nombre del canal por la siguiente razón, creo que usted va a entender. El nuevo nombre de nuestro canal es Lo que la Biblia dice. Si usted está siguiendo el canal, usted tiene que darse cuenta de que yo como pastor, como predicador, como misionero, hago énfasis en que todo lo que se enseña por este medio tiene que tener el respaldo, el sello, la aprobación de las Escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, por aquí no podemos ponernos a predicar o a hablar cosas sin sentido, teología o conceptos humanos. Creo que por aquí lo que predicamos es la Biblia y así será el canal. Y ya nos quedaremos con este nombre, ¿qué dice la Biblia? Para llevarlo a cada área de la vida cristiana del ministerio. Y para no atrasarlo, quiero compartir contigo varios puntos, varios principios. Y surge la pregunta, ¿serán verdaderos apóstoles los hombres o mujeres que se dicen ser apóstoles? Todas las personas que profesan, todos los hombres y mujeres que profesan ser apóstoles, haber sido llamados al ministerio apostólico, ¿serán realmente verdaderos apóstoles? Lo primero que tenemos que enseñar es que hay una dimensión apostólica al nivel de los 12 apóstoles, que ese llamado ya quedó, cesó, paró. Es decir, los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos se sentarán en un trono cada uno, y a ellos le corresponderá juzgar a las tribus de Israel. Es decir, que en esa dimensión apostólica ya ningún hombre, ninguna mujer va a ejercer el ministerio apostólico. Ahora, ¿será verdad lo que dice mucha gente? Que el ministerio apostólico cesó. El movimiento calvinista radical, de todos estos hombres que aparecen en las redes sociales, ellos tendrán razón en decir que ya el ministerio apostólico cesó, pero aún más delicado, ¿serán verdaderos apóstoles todos los que se dicen ser apóstoles? Yo quiero compartir hoy y quiero que tú me ayudes, que tú vayas conmigo y veamos lo que dice la Biblia en lo referente a lo que realmente, si todo el que se dice ser apóstoles son apóstoles. La palabra apóstol significa uno que es enviado, uno que va en misión, en obediencia del que lo envía, uno que va como embajador, uno que lleva buena noticia, uno que va a establecer reconciliación entre dos bandos, en este caso el hombre caído, el pecador, y el otro bando, la otra parte es Dios. El Dios que desde que el hombre pecó lo ha estado buscando, ha estado usando, creando alternativas para la redención del hombre. Y sin más, estaremos viendo 3 o 4 minutos cada principio, para que así no se extienda mucho el video. Primero que todo vamos a ver el primer principio, para mí es sumamente muy importante, que tiene que ver con lo que dice la Biblia en lo referente al llamado, a la asignación, a la vocación, a la elección del ministerio apostólico. El segundo punto que vamos a ver es a qué son llamados los apóstoles, que en este caso las escrituras lo definen. La Biblia dice que el apóstol es llamado a servir, algo que no tiene nada que ver con lo que se está enseñando ni se está viendo hoy. El tercer principio tiene que ver con la integridad del supuesto apóstol o apóstola en el sentido de ministrar en lo que tiene que ver con su congregación, con el rebaño que está pastoreando. La integridad de las escrituras, la integridad de su conducta,
la integridad sobre todas las cosas de sus intenciones y motivaciones, porque hay un punto que nos motiva a hacer lo que hacemos. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a tener los canales que tenemos? Es la fama, los seguidores, que nos den el like, alcanzar 100.000 millones de seguidores, de suscriptores, que YouTube nos dé una placa, o realmente el motivo central es glorificar a Cristo y alcanzar a todas aquellas personas que no podamos alcanzar desde nuestra plataforma de congregación y lo podemos alcanzar desde esta plataforma digital. Tenemos que preguntarnos qué nos motiva. Y la Biblia habla claro en los motivos que tenían los apóstoles, del cual te voy a hablar aquí. Voy a poner como ejemplo de referencia la persona de Jesús y la persona del apóstol Pablo. Otro principio que vamos a ver es que estos hombres llamados apóstoles, la Biblia dice de estos hombres del verdadero apóstol, que no es un hombre que anda dividiendo iglesia para fundar su ministerio a costa del trabajo de otros, como lo están haciendo todos estos apóstoles del siglo XXI. Y el último punto que quiero ver es que el verdadero ministerio apostólico opera, se mueve bajo la guianza, bajo la unción, la gloria y la presencia de Dios. Entonces, el primer punto que yo quiero compartir contigo tiene que ver con la manera en la que la Biblia nos revela, en la que se llama y se escoge, se le asigna este llamado al hombre, al que Dios escoge para el ministerio apostólico. No voy a entrar en discrepancia, que si las mujeres son apóstolas, hay una pila de mujeres por ahí llamándose apóstolas. Bueno, hermano, yo eso no, francamente no me voy a meter en ese terreno, porque por aquí no vamos a discrepar a nadie, ni voy a ofender a ningún ministerio apostólico, si es o no es, si son falsos o verdaderos, yo voy a enseñar, usted saque su propia conclusión. El objetivo de este video de esta reflexión es que tú, por las escrituras, te aferres a lo que la Biblia dice y que por lo que la Biblia dice tú determines, saque tu propia conclusión si muchos de los que se dicen ser apóstoles lo son o no lo son. Son verdaderos o falsos apóstoles. Entonces, número uno, por lo que la Biblia dice, revela en las escrituras. Cuando vamos a las escrituras, de principio a fin, desde el llamado de Abraham hasta el llamado de Juan, en Apocalipsis, las revelaciones de Apocalipsis, toda revelación divina procede del Padre de las luces. Es decir, hay una serie de ministerios apostólicos que ellos mismos se han constituido apóstoles, ellos mismos se han asignado, ellos mismos se han llamado, ellos mismos se imponen las manos, ellos mismos se profetizan, porque es otra área que la veremos otro día, cómo el ministerio apostólico y profético tienen una cizaña entre ellos ahí, es una operación diabólica infernal. Discúlpenme. Ahora, ¿qué enseñan las escrituras sobre la selección o el llamado al ministerio apostólico? Lo primero que quiero ver es que Jesús fue el que cogió a los 12 apóstoles. Ahora, lo llamó en el río Jordán. Lo llamó a que anduvieran con él para que se convirtieran en pescadores de hombres. ¿Qué modelos revelan las escrituras? ¿Qué dice la Biblia en lo referente al llamado, a la asignación, a la vocación, a la elección y confirmación del ministerio apostólico? Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 6, podemos ver claramente que ahí hay un modelo de selección que en la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia naciente, sigue adoptando. Y la iglesia del siglo XXI, lo que pudiéramos llamar la iglesia moderna, y moderna por todas las aberraciones, por su conformación al sistema mundano, por su imitación al liderazgo empresarial, a los diferentes liderazgos políticos, sociales, aberrantes, pero alejándose del diseño del modelo divino que Dios estableció para ella. Por eso la llamo iglesia moderna, porque la iglesia está adoptando, absorbiendo, con el cuento de que los tiempos han cambiado, con el cuento, la justificación de que los tiempos son diferentes, y los tiempos podrán ser diferentes, pero los principios de Dios no cambian. Los tiempos pueden cambiar, las fórmulas, las maneras de hacer las cosas pueden cambiar, pero el propósito central
tiene que seguir siendo el principio bíblico. Entonces, cuando Jesús fue a coger el momento exacto que ya el Padre le había dicho a Jesús, vamos a escoger, a seleccionar a los 12 apóstoles, me llama la atención que Jesús se pasó una noche entera. Lucas capítulo 6. Jesús se pasó una noche entera orando. Y después en la mañana, Él escoge, Él llama a los 12. Creo que aquí tenemos el modelo exacto en el cual la iglesia debiera de apoyarse en los momentos esos que tenemos de reestructuración de liderazgo, de gobierno. Y lo que yo veo hoy en las iglesias de hoy es más un modelo al estilo mundano. Yo he escuchado en asamblea por ahí quién secunda, quién no sé qué cosa, se repiten las elecciones, hay empate. Entonces yo me pregunto, ¿estará Dios en ese entorno? Porque lo que me llama la atención de estas instituciones religiosas es que ninguna de estas obras hace un llamado al cuerpo pastoral antes de estos eventos, congresos o asambleas donde se escogen a los líderes, para pasarse una semana, 2 o 3 días en ayuno y oración buscando la dirección de Dios, para que a la hora de que se escoja la persona que se escoja, quede bien claro, sin ningún tipo de duda, de que allí operó la piña, la cizaña, como siempre ha estado operando, sino y donde no opera el ayuno, donde no hay búsqueda de Dios, donde no hay dirección de Dios, ¿quién se atreve a decirme a mí, quién se atreve a asegurarme que Dios fue quien escogió a esa supuesta persona que salen electas para guiar a la iglesia en los diferentes cargos? ¿Quién se atreve a decirme que donde no hay oración, donde no hay ayuno, donde no hay búsqueda constante, seria, responsable, comprometida, sacrificada, el Espíritu Santo se revela y escoge y pone a esa supuesta persona? Yo me atrevo a decir que el 80% del liderazgo que opera hoy en la iglesia opera de una manera carnal. Se selecciona de una manera carnal, egoísta y perversa, maquiavélica, por conveniencia. Pero cuando vamos al modelo bíblico, vemos que Jesús se pasa una noche entera en un tiempo de vigilia, en un tiempo de búsqueda, buscando la dirección de Dios. Recuerdo que Jesús decía, yo no hago nada por mi propia cuenta, que esto es algo que la iglesia tiene que detenerse en esta locura que tenemos de estar imitando el sistema político, los sistemas sociales, porque somos más imitadores de la manera de liderazgo, de elecciones, de los sistemas políticos, de los sistemas seculares o mundanos, que del diseño o modelo divino que ya Dios reveló en las Escrituras. Y Jesús decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Me imagino que si Jesús se mete una noche entera orando, buscando la dirección de Dios, es porque estaba buscando la dirección del Padre, porque Él sabía la responsabilidad que había. Él sabía la responsabilidad que Él iba a delegar en aquellos 12. Pero para que usted entienda, y vamos a seguir conversando, cuando vamos al libro de los Hechos, ¿qué metodología usa la iglesia del primer siglo para escoger al sucesor de Judas? Allí la iglesia hace una vocación y da un poco de papeles y apuntan y quién secunda y quién no. Se subieron en el aposento alto. Lea el versículo 12, 13 y 14 del capítulo 1 de los Hechos, 12, 13 y 14, y usted verá que allí se pusieron a buscar la dirección de Dios y después que hubieron orado, oraron a Dios que revelara a cuál de él quería entre Matías y el otro hombre que habían escogido allí. Es decir, que Jesús siempre estuvo buscando sobre su rodilla a la hora de escoger el ministerio apostólico. El ministerio apostólico, yo me atrevo a decir que el ministerio apostólico de los 12 apóstoles surgió, se reveló desde la rodilla, desde un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda, de vigilia. Cuando vamos al libro de los Hechos, la selección del sucesor de Judas surge desde la comunión, desde el lugar secreto, desde el lugar alto, desde la montaña de oración, de búsqueda. Y hay una historia que me fascina en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice la Biblia, capítulo 13, Hechos 13, del 1 al 4, que habían pastores, habían profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, y estos ministraban al Señor. La palabra ministrar aquí tiene que ver con
adoración, con alabanza, con oración, con ayuno, con búsqueda constante, responsable, comprometida, perseverante. Es decir, allí no había estas elecciones impías, estas elecciones políticas que usted ve hoy en las iglesias, sino que allí se estaba buscando la dirección de Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva cogió este modelo? Porque la iglesia primitiva siempre estuvo concientizada de que el Espíritu Santo, Jesús dijo del Espíritu Santo, cuando Él venga, tampoco hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y se lo hará saber. Y la iglesia del primer siglo sabía que el líder central de la iglesia, el jefe, por así decirlo, el presidente, el superintendente de la primera iglesia, se llamaba el Espíritu Santo. Ellos eran conscientes de que cada elección, cada decisión que iban a tomar allí, tenía que ser tomada bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Algo muy diferente que está aconteciendo hoy. Y en el libro de los Hechos allí hay un grupo de profetas y maestros reunidos allí en la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque se estaba desatando el crecimiento, el avivamiento del Pentecostés. Se había comenzado a diseminar, se había comenzado a regar, a expandir. El fuego de la unción de Dios a través de la iglesia se había prendido allí en Jerusalén, y aquel fuego se estaba extendiendo por toda la parte del mundo, porque el propósito era que el evangelio llegara a todas las naciones de la tierra. Y entonces hay un grupo de hombres allí, de hombres y mujeres, me imagino, allí buscando a Dios. Léase Hechos, capítulo 13, del versículo 1 al 4. Y en este tiempo, en este entorno glorioso, donde aquí hay algo muy importante. A nosotros nos gusta ministrar constantemente a la iglesia. A nosotros nos gusta estar poniéndole la mano a la iglesia. Nos gusta estar dándole palabra profética. Hay un problema ahora. ¿Estamos seguros nosotros, los ministros de Dios, que lo que le estamos dando a la iglesia viene del cielo? Porque es imposible que si nosotros no tenemos tiempo de búsqueda, de ayuno y de oración, le podamos ministrar al pueblo lo que realmente necesita. Aquí hay un modelo. Jesús, para escoger a los 12, se metió una noche entera orando hasta que el Padre le reveló. Cuando fueron a coger al sucesor de Judas, se sube en un aposento alto. No hay asamblea política de la que vemos en las iglesias, sino que se meten allí en búsqueda día a día constante, buscando allí. El Espíritu Santo guía y se escoge al hombre que el Espíritu Santo quiso que se escogiera. En el libro de los Hechos, capítulo 13, se está buscando la dirección de Dios para la expansión de la iglesia en ese entorno donde estos hombres, maestros y profetas, incluyendo el apóstol Pablo, le estaban ministrando al Señor, estaban adorando al Señor, le estaban dando alabanza a Dios, estaban reconociendo su poder, estaban allí comprometidos, quizá pidiéndole a Dios: Señor, revélanos quién tú quieres que sea el que va a liderar este ministerio, quién tú quieres que sea el que va a gobernar, el que va a dirigir al pueblo. No, allí no había una selección de amiguismo, de compinche. Allí no se veía esa aberración que se ve hoy. Así surge el llamado del ministerio apostólico de Pablo después de aquel encuentro con Dios. Notemos que Pablo había tenido un encuentro glorioso con Dios. A esta gente no le interesaba que tú tenías visiones ni que había visto a Jesús en el cielo. No. Dios tiene que revelarnos también a nosotros que tú eres el hombre ideal para llevar esta empresa, para llevar el reino de los cielos a otros lugares de la tierra. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de que Él tiene que escoger y Él tiene que confirmarnos. Pablo, no dudamos de tu ministerio, pero vamos a buscar la dirección de Dios para esta visión que tú tienes de compartir el evangelio a través de estos viajes misioneros a la parte esa de Asia, donde Pablo se metió. Y en este entorno de búsqueda, porque sucede algo glorioso, cuando la iglesia, cuando el liderazgo de una obra, cuando el liderazgo de una iglesia deja de comer picadillo, deja de engordar, deja de echar tanta barriga, y se mete más con Dios y se meten más en el lugar secreto y buscan la dirección de Dios y son conscientes de que nosotros somos simplemente instrumentos de Dios, de que no somos los jefes, no somos los dueños, hay un solo jefe, se llama el Espíritu de Dios. Esto fue lo que pasó allí en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo quizá ya le había hablado de la visión que tenía, porque ya Dios le había dado una visión al apóstol Pablo de que él iba a llevar el evangelio, de que lo iba a usar. Ahora miren, una iglesia aquí, no importa que tú seas apóstol, no es lo que tú digas, vamos a buscar a Dios para que confirme lo que tú no estás diciendo. Y en ese entorno de ministrar ellos al Señor, el Espíritu Santo, entonces, ¿qué dice Dios? Ahora yo le voy a ministrar a ustedes. Y el Espíritu Santo habla ahí a través del profeta y dicen: apártenme a Bernabé y a Saulo para las obras a las que yo lo he llamado. Entonces, yo creo que el ministerio apostólico, cualquier ministerio pastoral, evangelístico, profético, maestro, tiene que surgir desde la rodilla. No entiendo eso de que los ministerios apostólicos surgen desde una visión, pero sin búsqueda, sin ayuno, sin oración. ¿Será Dios el que lo escogió?
Será Dios el que lo constituyó como apóstol, como pastor, como superintendente, como profeta, como maestro, como evangelista. Tenemos certeza y seguridad que aquello que no nace desde la rodilla, que aquello que no nace desde la comunión, lo que no nace desde el monte de la oración, llevará el sello, la aprobación divina. Te toca sacar tu propia conclusión. El segundo punto es que Jesús, el ministerio apostólico, es llamado a servir, no a que lo sirvan. Y hay una euforia hoy con los ministerios apostólicos que parecen más jefes, parecen más gerentes. Y hay una historia que me llama la atención en Mateo capítulo 20, donde la mamá de Santiago y de Jacob, allí manipulada por sus hijos, yo lo voy a decir así, aunque la Biblia no lo dicen, pero yo me voy a atrever a decirlo así, manipulada por sus hijos allí, ella tenía allí un anhelo, ella tenía allí un deseo y le pidió una petición a Jesús. Yo quisiera que todos los hijos míos se sentaran uno a tu diestra, uno a tu derecha, y cualquiera que tenga un dedo de frente se da cuenta que aquí lo que había era deseo, ambición, obsesión de poder, obsesión de autoridad, de gobierno. Y si usted lee esta historia, el contexto en el que estamos hablando, usted va a leer un poquito más abajo, busque Mateo capítulo 20 ahí, busque el pasaje para no trazarme aquí, Mateo capítulo 20, y entonces hay una historia donde cuando los otros 10 discípulos de Jesús escuchan la petición de la madre de Santiago y de Juan, se molestan. Ahora, estos hombres no se molestaron porque vieron algo malo en ellos. Ellos se molestaron porque no tuvieron el valor que tuvo Santiago y Jacob de, aunque sea, manipular a su mamá para irse granjeando ya una posición. Ahora, miren cómo el maestro confronta a esta gente, miren cómo él resuelve este dilema y él le dice, no procede de esta manera. Lo que ustedes quieren hacer opera entre los gobernantes de las naciones. Lo que ustedes quieren, esos deseos de grandeza, esa sed insaciable de poder, de autoridad, de ser jefe, de posición, opera con los gobernantes de las naciones. ¿Por qué Jesús le pone el ejemplo de los gobernantes de las naciones? Porque Jesús quería que sus discípulos, los futuros apóstoles, entendieran que los gobernantes de las naciones son la expresión de la corrupción, la soberbia, el orgullo, el amor al cargo, al dinero, el amor a la posición. Todo gira alrededor de un grupito de personas que viven para sí y no viven para el pueblo ni para nadie. Pero en el caso del liderazgo de la iglesia, en este caso el ministerio apostólico y cualquier otro ministerio, su razón de ser se debe a Dios y a la gente a la que ellos van a pastorear. Entonces, notemos que hay una parte en esta historia que Jesús le dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y establecen autoridad por la fuerza sobre ella. Pero entre vosotros no puede ser así. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, a ustedes les corresponde marcar una diferencia. Ustedes como apóstoles, como líderes, como pastores, como evangelistas, como superintendentes, como profetas, como maestros, ustedes tienen que diferenciarse de los gobernantes del sistema. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Hay mucha diferencia hoy entre estos apóstoles, supuestos apóstoles, y los empresarios o los gobernantes de las naciones? ¿Hay mucha diferencia? Yo creo que casi ni se nota. Yo creo que yo estoy viendo un poco más, veo más ética en estos líderes mundanos que en los supuestos o llamados apóstoles, entre comillas, que hoy se han denominado apóstoles. Entonces Jesús le dice a estos discípulos allí, no se trata de buscar posición, no se trata de buscar cargo. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor, el más grande, el más reconocido, debe de servir al más pequeño. Y en todo el contexto del ministerio apostólico, aún en las epístolas paulinas, usted va a encontrar que siempre el enfoque de lo que dice la Biblia del ministerio apostólico es que es llamado a servir. Y Jesús termina esta historia diciéndole, yo soy el maestro. En otras palabras, que lo estoy parafraseando, yo soy Dios, yo soy el gran yo soy. Y yo no vine para que me sirvan a mí, sino que yo vine a servir mi vida en rescate por la de otros. Entonces, yo creo que usted analice, mire su contexto donde usted vive. Y viene otra pregunta. ¿Realmente el ministerio apostólico del siglo XXI está sirviendo a Dios? ¿Está sirviendo al pueblo? Vuelvo a hacerte la pregunta. Quisiera que tú me hicieras un comentario.
realmente el ministerio apostólico del siglo XXI han entendido que son llamados a servir y no que los sirvan. Se diferenciarán los ministerios apostólicos del siglo XXI de estos gobernantes corruptos, abusadores, dictadores, manipuladores. ¿Qué diferencia vemos entre estos ministerios apostólicos y estos dirigentes, estos gobernantes? En Juan capítulo 13 hay otro ejemplo tremendo, donde Jesús, allí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy, me llama la atención, esto es tremendo, Juan 13, me llama la atención que el gran yo soy, el Todopoderoso, se quita el manto y se ciñe una toalla a la cintura. Y aquí el Espíritu Santo nos revela algo profundo, pero sencillo. Yo no puedo, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, como superintendente, como el liderazgo que sea, yo nunca podré servir a Dios ni podré servir al pueblo sobre el cual estoy pastoreando, sobre el cual yo me apuesto a pastorear o a liderar, hasta que yo no me concientice de que si Jesús se quitó el manto, y el manto tiene un significado, y usted sabe que en esto no me equivoco, el manto representa unción, pero del contexto que estamos hablando no tiene que ver con unción. El manto también representa autoridad, representa poder, representa gobierno. Y aquí en otra palabra, Jesús era el gran yo soy, Jesús era el todopoderoso, Jesús era el maestro. Desde el contexto que estamos compartiendo, un maestro tenía autoridad, un maestro tenía gobierno, tenía autoridad, poder sobre sus seguidores, sobre sus discípulos. Y Jesús ahora aquí está quitándose ese poder, se está quitando el manto, se está quitando la autoridad, se está quitando el gobierno. ¿Para qué? Para rebajarse a la posición más baja de su época, a convertirse en un siervo. Entonces hay un punto. ¿Por qué no vemos a estos ministerios apostólicos sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo? ¿Por qué ellos demandan tanto que los sirvan a ellos más que ellos servir a la iglesia, a la congregación? Porque simplemente se han enamorado del manto del gobierno, de la autoridad, del poder. Tienen hambre y sed como las drogas del poder. Para ellos no hay otra cosa que no sea gobierno, que no sea autoridad, que no sea poder. A tal punto que si tú no estás bajo la cobertura apostólica, tú estás bajo la maldición de Dios, tú no tienes salvación. Lo único que le interesa a estos hombres es la obsesión de poder, de grandeza, de ser reconocido. Usted puede ver por los medios sociales como muchos de estos apóstoles, usted ve que van a entrar a la iglesia y viene un grupo de satrapas, estos de arrastrados, miserables, guatacones, estos que hay en las iglesias, y le abren la puerta y le limpian los zapatos y le secan el sudor. Yo no entiendo qué clase de ministerio bíblico es este. Esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia revela como apóstol. Entonces, si yo no me quito el manto de la autoridad, si yo no me despojo de esa soberbia, de esa hambre, de esa sed de poder que yo tengo, me temo que yo no me voy a poder poner la toalla en la cintura. Hay un problema, hermano. La mayoría de nosotros no podemos servir porque no queremos soltar el manto del poder, de la autoridad del gobierno. Nos hemos obsesionado, soñamos, tenemos pesadilla con las posiciones, con la grandeza, con el ser reconocido, con la fama, con el éxito. Y Jesús no nos llama a eso. Jesús nos llama a servirlo a Él y a servir a la iglesia y a servir a la comunidad desde el evangelio del reino. Entonces, Jesús, que era Jesús, se quita el manto y se ciñe su toalla en la cintura. Se agacha, coge una palangana. Póngase a pensar cómo estaban los pies de esos muchachos. Andaban por el desierto, los pies llenos de polvo, quizá embarrados de caca de camello, de orines de camello, mal olor. Pero Jesús se rebaja, toma ahí, se arrodilla y le lava los pies a cada uno de ellos. Miren el maestro, cómo le mete los deditos del maestro entre los dedos a Pedro. Miren esos pies llenos de callo, llenos de costra, sucio, quizá hasta con mal olor allí. Jesús no le interesa, no se pone en azobuco, sino que él se humilla y cuando se levanta le dice: yo soy el maestro. Y bien, lo saben. Lo que yo he hecho para usted, con ustedes hoy, es un ejemplo de cómo ustedes tienen que proceder con los demás. La gente sí coge la palangana, algunos pastores, y le lava los pies a sus discípulos. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que tenemos que soltar la autoridad, ese amor que le tenemos a la autoridad, esa idolatría que tenemos con el gobierno, con el poder. Tenemos que muchas veces, o la mayoría de veces, o siempre soltarlo, quitarnos esa vestimenta,
quitarnos ese manto que tanto amamos de gobierno, de poder, de autoridad. Y tenemos que soltar más el manto y tomar más la toalla, ceñirnos a la cintura, pero que esto tiene que surgir desde el corazón, desde un corazón quebrantado, un corazón servicial, un corazón empoderado por el Espíritu de Dios. Porque, hermano, lo que se está viendo hoy en el liderazgo de la iglesia es desastroso. Otra de las áreas, quiero entrar ahora al área de lo que tiene que ver con la integridad del ministerio.